Horizonte Astral, donde los magos se encuentran. Todo vibra, desde el universo hasta cada átomo y cada fibra de tu cuerpo físico. Nada está en constante quietud, todo está moviéndose siempre. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Con esta premisa entramos en un tema hoy acerca del movimiento, la vibración, el ritmo y la música. Claro que sí, Vic. Muy buenos días tengan todos ustedes, aquellos que nos están escuchando el día de hoy y viendo desde luego también. Pues fíjate, Vic, que dicen que antes de que existiera la palabra existía el sonido, que el universo no comenzó con una explosión, sino con una vibración, que antes de la luz fue el sonido. Y el día de hoy estoy súper contento porque tenemos pues un invitado especial. Es un mago que maneja esto del sonido de una manera magistral a través de los cuencos, que es un artista de toda la vida, que toca el acordeón como ninguno. Así es que pues el día de hoy tenemos al maestro Humberto Álvarez. Así es que pues estoy súper contento. Muchas gracias, maestro, por estar Muchas aquí. gracias ¿Cómo a estás? ustedes. Buenos Muchas días. gracias, buenos días. Pues muy agradecido de la invitación y aquí estamos muy contentos. Excelente. Todo vibra y todo está en constante movimiento. ¿Esto también es una premisa de la música? Sí, por supuesto, y de la vida, porque aquí en el planeta Tierra, la vida está, digamos, identificada con el pulso. O sea, todo lo que Ok. pulsa está vivo, tiene un pulso. El pulso lleva al ritmo y el ritmo lleva a la música. Es decir, el principio de la vibración del pulso, Ujú. ¿no? Lo Sí, que sí, sí. está pulsando se está moviendo con un tiempo dado, ¿no? Con un ritmo dado, como el corazón, por ejemplo, ¿no? Sí, hay una música en la naturaleza. Sí, por supuesto. Hay una música y una armonía. Y más allá de un concepto filosófico, ¿no? De la Sí. armonía misma, ¿no? Digamos, podríamos hablar de una definición fácil de la armonía que podría ser dos o más elementos que forman una unidad equilibrada. Ok. Dos o más elementos que forman una unidad equilibrada. Y esto a nivel filosófico abierto sería cómo estamos en armonía con nuestro propio cuerpo, la mente, el cuerpo y el espíritu en armonía, esas tres fases fundamentales del ser. Y estamos en armonía con la naturaleza, estamos en armonía con otros seres humanos, ¿no? Con la tierra misma, con el cosmos. Sí. Esto es una danza entre átomos, energías, electrones, presencias, manifestaciones, ¿no? Así es, así es. Que la armonía constantemente, bueno, yo no bailo, a lo mejor algún día aprenderé, o no, no Pero lo sé. bailas en las fiestas, ¿no? Yo creo. No, Los no, no, ojos, no. los ojos, Los ojos baila sí. los ojos, maestro. Pero bueno, lo entiendo que toda la armonía es cuando hay una cadencia entre esos dos o tres o más involucrados, Ujú, rítmica. Pero no ujú, solamente siguiendo un ritmo, sino siguiendo una cadencia en el sentido de no estropearse, por ejemplo. ujú. En una pareja que baila, hay un ritmo que lleva uno y que lleva el otro, Ujú. pero se coordinan entre ambos. Sí, porque aquí sería una unidad equilibrada, ¿no? Ajá. Lo que estamos diciendo, que sería como este concepto de armonía. Lo contrario sería como lo caótico, Ruido. el caos, el ruido caótico, ¿no? El Ujú. ejemplo puede ser los cohetes, ¿no? La pirotecnia, la licuadora, Escapes de una moto, ¿no? un Los fuego. claxons, tal. Pero hay otro tipo de ruido que también está en contra, digamos, de la armonía, que sería el ruido mental. Es Ok. decir, hay pensamientos luminosos, armoniosos, equilibrados, sanos, emprendedores, ¿no? Elevados, diría yo. Y hay otros pensamientos que son caóticos, ruidosos y que nos hacen daño, ¿no? Opresivos también. ¿No? O sea, Sí. tienes si tienes un pensamiento torpe, ¿no? Ujú. Que te pueda llevar, por ejemplo, a un estado de angustia, cada que nosotros pensamos va a haber una descarga química
en nuestro organismo. Ujú. Si nosotros pensamos en angustia, vamos a sentir la angustia, todas esas hormonas de la angustia, de la ansiedad, van a descargarse en nuestro organismo y vamos a sentirlo. Así como cuando nosotros regresamos a un pensamiento que puede ser recurrente también, ¿no? O sea, recordar algún hecho doloroso, el cuerpo que tiene una memoria, el sistema nervioso y el subconsciente van a activarse otra vez para volver a vivir ese momento exactamente igual como lo vivimos hace años. Ujú, ujú. Entonces, aguas, ¿no? Ujú, sí. Por eso es tan importante la meditación, porque Claro. es un entrenamiento mental, es un entrenamiento para nuestro sistema nervioso, Ujú. ¿no? Estar ejercitando de una manera consciente, responsable, Sí. cómo piensas y cómo sientes. Y Wow. creando esas armonías en balance, Pues claro, con coherencia, claro. congruencia vibracional. Imagínate que nosotros como seres humanos somos el vehículo, este cuerpo que nosotros tenemos es el vehículo para que se manifiesten las cosas, Ujú, en realidad, ok. ¿no? Si no, de otra manera se quedarían como una buena idea, un concepto abstracto. La buena salud, el bienestar, la felicidad, ¿no? Todo eso que se oye muy bien, la paz, ¿no? Sí. Se queda en un concepto abstracto si no se concreta en algo. ¿Y cómo se concreta? Es a través de nuestro cuerpo. Por eso, nuestro cuerpo es el vehículo divino y sagrado que tenemos que honrar, cuidarlo. Ujú. Perfecto, sí. Es el templo, ¿no? Como hemos dicho Es aquí. el templo. Así es. Ajá, y por lo tanto hay que honrarlo y cuidarlo. Entonces, ya sabemos qué nos hace daño, qué pensamientos nos hacen daño, qué emociones nos hacen daño, qué relaciones tenemos de interacción con los demás nos hacen daño. Sí lo sabemos, pero a veces nos hacemos tontos. Entonces, Sí, la idea claro. es aquí tomar las riendas del caballo en cuanto a la Ujú. responsabilidad que tenemos para entonces generar pensamientos y emociones que sean vibraciones positivas y benéficas, no solamente para nosotros, sino para todo el entorno. Cuando tú estás bien, lo demás también está bien. Por eso es una gran responsabilidad que tenemos, Ujú. ¿no? Somos co-creadores de la realidad. Totalmente. Entonces, imagínate qué responsabilidad tenemos, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Y a través de los sonidos, cuando hablamos de los sonidos, todo está sonando. En realidad el silencio es algo muy relativo porque no existe como tal, ¿no? O sea, Ujú. el silencio está presente a través de el sonido. Es decir, el sonido viaja a través del aire. Ujú, ujú. O sea, el conductor de este planeta para que nosotros podamos escucharnos es el aire. Ujú. Ok. Y eso es una vibración. El aire está ahí, ¿no? Forma parte de lo que yo digo son los dioses vivos, ¿no? Ujú. El aire es un dios, ¿no? Como Ujú. es el agua, la tierra, la luna, el sol, y eso lo saben los pueblos originarios desde Sí. siempre. Los dioses ocultos. Ni tan ocultos, ¿no? Diría Sí. yo, ¿no? Porque son los dioses que ahí están y que gracias a ellos nosotros tenemos vida. Si falta uno de esos, no tenemos vida. Los Ujú. 4 elementos y la luna y el sol, ahí están. Sí. En ese sentido, hay una interacción, ahí está la armonía, ahí está la vibración sonora está todo el tiempo, todo el tiempo. Nuestro cuerpo está vibrando y sonando todo el tiempo. Ujú. Que es este poder curativo de los cuencos tibetanos. Esto es una de las grandes aportaciones del ser humano, ¿no? Ajá. O sea, no es tan malo, no somos tan malos. O sea, sí, sí tenemos sabiduría Sí, también, ¿no? sí, sí. Y hay que ser responsables con esa sabiduría. Sí. Entonces, una de las cosas maravillosas que inventó el ser humano hace unos siglos son los cuencos de metal, llamados genéricamente como tibetanos. Ujú. Ya sabemos que no solamente se hacen en el Tíbet, sino que, bueno, su origen es ahí, en esa zona, digamos, de los Himalaya, pero también pues están en China y ya están en otros lugares, en Indonesia, ya están en Europa, ya los hacen en Argentina, ya los hacen en Estados Unidos, o sea, hay muchos lugares donde ya se fabrican los cuencos de metal, ¿no? Ujú, ujú. Sería
como la forma de conocerlos, los cuencos de metal, conocidos como tibetanos, ¿no? Oye, y la diferencia, por ejemplo, con los cuencos pues de cuarzo, ¿no? Que hay también por ahí que están muy bonitos y que a veces los vemos en las casas también, a veces como adornos. ¿Consideras que son para la misma función? ¿Tienen alguna diferencia? Esa sería una pregunta. Y la otra es, pues un poco también que nos platiques, tú eres músico, eres artista, haces discos, haces sanación. ¿Cómo es un poco tu día y un poco tu historia, mi querido Humberto. Humberto? Bueno, empezando por lo de los cuencos de cuarzo. Mira, los cuencos de cuarzo fue como un accidente. Primero surgen, hace siglos, los cuencos de metal, Ok, en la zona principalmente de los Himalaya. ok. Todos esos países que conforman esa zona, ¿no? Que está Tíbet, está Bután, Mustang, otros lugares. Entonces, surgen así para poder acarrear cosas, ¿no? Como agua incluso, Mm, pero también son usados, como vienen de la familia de las campanas, o sea, son instrumentos musicales, pero diferentes a una flauta o un piano, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y son campanas, digamos, también, ¿no? Ujú, ujú. No están afinados porque no es necesario que estén afinados. Si alguien les dice es que está afinado porque los chakras, pamplinas, no es cierto, eso son mentiras. Hay muchas Ok. cosas que son mentiras Ok. y hay que hablar de ello para que no te dejes sorprender. Y por otro lado, entonces, pasan los siglos y de pronto esos cuencos llegan a Occidente, ¿no? Ajá. Por una desgracia, que es la invasión de los chinos a Tíbet, Ujú. 59, y entonces, ¡pum!, aparece Tíbet en todos lados, ¿no? Y eso hace que se empiecen a interesar por los cuencos, ¿no? La gente Ok, y todo, ok. y a ver de qué se trata y cómo es que esta resonancia que tienen los cuencos es tan larga, ¿no? Y ahí hay que hablar de eso porque donde está el poder del sonido, el poder transformador y benéfico, si se sabe tocar de una manera musical, Ujú. está en la cola de resonancia. Porque, por ejemplo, yo trueno los dedos y aquí no hay una cola de resonancia, Es ¿no? correcto. Entonces el sonido se apaga inmediatamente y punto. Pero con los cuencos, Ajá. si tú los percutes Ajá. con una baqueta especial, Ujú. tú vas a sentir esa vibración inmediatamente que está diluyéndose poco a poco, muy lentamente en el aire, precisamente, y se Ajá. tarda muchísimo. Eso les da la facultad suficiente y el tiempo suficiente para que esa vibración pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Correcto. Y estamos hablando del ser como cuerpo, mente y espíritu. Y Ok. entonces, ¿qué es lo que pasa con esa cola de resonancia? Es que está llena de otros subsonidos que en música nosotros conocemos como armónicos. Ok. Y justo el nombre de armónicos es porque crean una armonía. Ujú. O sea, este principio de una subdivisión matemática de esos sonidos o subsonidos, la descubre Pitágoras hace miles de años, ¿no? Ujú. Cómo ese fenómeno del sonido se va subdividiendo poco a poco, ¿no? Haciéndose cada vez más estrecho, Ujú. ¿no? Y por eso tarda tanto en el aire. Ok. Y eso es aprovechable. Por eso es importante estudiar, por un lado, música, armonía, estudiar el efecto psicoacústico de los cuencos, ¿no? Ujú. Para entonces poder en un momento dado utilizar esta cola de resonancia de una manera benéfica para los seres vivos, los seres sintientes. Todos lo van a sentir. Ujú. Ahora, los cuencos de cuarzo. Los cuencos de cuarzo vienen mucho después, cuando eran originalmente contenedores de silicón. Mm. Y entonces, como son también cuencos, ¿verdad? Cuencas así, Ujú. como ensaladeras. Exacto. Entonces, y alguien seguramente los tocó sin querer, oyó que era como una campana, Claro. ¿verdad? Dijo, ah,
Y ahí están otros, ¿verdad? Hay unos muy antiguos que están hechos de metal, que son los tibetanos. Entonces, ¿por qué no hacemos también uso? Entonces se la sacaron un poco de la manga, ¿ves? Ok, ok. O sea, inventaron de que, a ver, vamos a hacer esto y los vamos a afinar a 7 notas. Yo no sé por qué los afinaron a 7 notas, ¿no? Ujú, O ujú. sea, yo me pregunto eso, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Ah, después dice, no, es que son los 7 colores de los chakras. Y yo me pregunto también, ¿por qué? ¿Y para qué? Y luego dicen, no, es que son los colores son 7 colores. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Que me lo expliquen, ¿no? Claro, sí, sí. Ajá. Y entonces hacen todo esto, hacen una industria, hacen un comercio de los cuencos de cuarzo. Es como la primera generación, los cuencos de cuarzo, que en inglés son frosted, porque son esmerilados, ¿no? Ok. Ujú. Yo los tuve un juego de 7, porque ellos dijeron y decidieron que tenían que ser 7. Yo me pregunto por qué y para qué. Y entonces los estuve tocando. Ahora, la vibración que tienen los cuencos de cuarzo blancos, Ajá. los esmerilados, Ujú. es una vibración demasiado fuerte que pierde entonces de pronto Ok. el sentido armónico preciso que necesitamos como para poder hacer un beneficio. Ok. O sea, sí se podría, pero tienes que estudiarle mucho y tienes que practicarle mucho para no embarrar con armónicos. O Ok. sea, por eso entender lo de los armónicos es fundamental, porque si no, entonces hacen shows con 3, 4, 5, hasta 100, ¿no? Hubo una vez uno, ahí en el Yolistli, en la sala Olin Ajá. Yolistli, un encuentro con puros cuencos de cuarzo que eran, quién sabe, como 100, ¿no? Y entonces tocándolos y todo y tal, no se debe hacer eso. No se debe hacer porque entonces lo que estás generando son frecuencias que están creando un ruido caótico en lugar de benéfico, es malo. Ok. No debe hacerse. Hay que aprender a tocarlo y no mezclarlo porque entonces es tanta la vibración que sí, en lugar de generar un sonido armónico, genera un caos. Ok. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Ok. La siguiente generación que se empezó a hacer después por los fabricantes de cuencos de cuarzo está mucho mejor porque está mucho más pensada, ya vieron cómo era y Ujú. entonces ya empezaron a hacer como aleación de cuarzos, porque Ok. hay muchos tipos de cuarzos y Ujú. entonces como más delgados, como más bien diseñaditos en su forma, ¿no? Y dijeron, sí, los vamos a afinar. Sigue la pregunta, ¿por qué afinarlos? ¿Por qué? Fíjate, cuando tú afinas algo a la escala occidental que nosotros manejamos, que sería como la más estándar, Ujú. hay cientos de escalas en el mundo. ¿Por Mm. qué esa? Hay cientos de escalas, ¿no? Ok. Entonces, no, pues esa, ¿no? Alguien dijo, esa, ok, a ver. Y entonces 7 sonidos. Dices, do, re, mi, fa, sol, la y si, ¿no? Ujú, Esos ujú. escogieron ellos, así lo dijeron. Entonces dices, cuando tú tienes un do, ese do, que es una nota, ¿no? De esa escala, te va a generar una vibración determinada, nada más, que es la vibración de la nota do. Ok, Ujú. sí. Nada más. Sí, sí, Pero sí. si no lo afinas, como es el caso de los de metal, Ujú. entonces esa vibración no está ceñida a algo, sino que es muchísimo más amplia y Ok. más, ¿no? Tiene sentido, Incluso ¿verdad? si cambiamos la baqueta o lo golpeamos con una más ancha, por ejemplo, cambia el Ya mismo cambia. sonido, aunque sea el mismo instrumento o mismo cuenco, ¿no? Exactamente. Entonces también por eso, qué bueno que lo dices, porque justo los instrumentos, ningún instrumento de música se golpea, Ok, sí, se ejecuta. Porque entonces, si tú golpeas el cuenco, lo que generas es ruido. Ujú. Si tú lo ejecutas, no, es diferente. ok, Entonces, por eso hay que aprender música. sí, Ujú. Entonces, no le pegas al piano, ¿no? No ok, le pegas a la flauta, sí, ¿no? Sí. sí, 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 Es sí, el sí. concepto de pegar
es Sí. diferente, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí, 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 claro. Sí, entonces, por eso es importante. Yo les digo a los coleccionistas de cuencos Ujú. que tienen la oportunidad de comprarse muchos cuencos, qué padre que lo pueden hacer, pero siguen siendo coleccionistas. El hecho de que tú tengas 10, 20 cuencos del material que sea, no te hace un terapeuta de sonido. Entonces tienes que estudiar. ¿Por qué? Porque además hay un principio básico, ético, que no debemos de saltarnos, que es, si tú te consideras un terapeuta de sonido, un sanador, tienes que tener una ética intachable, porque imagínate que la gente se está acercando contigo para que le ayudes, ¿no? Se está abriendo de corazón para que tú estás con esa confianza contigo. Entonces tú tienes una responsabilidad enorme porque Claro. estás manejando las emociones y el sentimiento de la gente. Sí. Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? Y estos cursos en Tepoztlán, de que fin de semana y salen con la foto, perdón, ¿verdad? Que yo hable de estas cosas, pero sí es necesario que las No, está bien. hablemos, ¿no? Claro. O sea, esto que salen con su certificado de que son sanadores y iba a decir una palabrota. Entonces, En francés, en sí, en francés. francés. Y entonces, no, no es cierto, no se puede, eso no Sí. está bien, ¿no? Eso es una farsa, eso es una charlatanería que no debemos de apoyar, tenemos que tener mucho cuidado. Para todo lo que tiene que ver con la salud, tenemos que tener mucho cuidado. Y esto de la vibración, porque como bien lo dices, si no conservas el terapeuta una integración cotidiana de las Eso. herramientas, Una integridad, ¿no? ajá, entonces se vuelve un vendedor de terapias. Sí, pero además ni son terapias y él tampoco es un vendedor, ¿no? Ajá. Porque, o sea, es una cosa sacada de la manga, improvisada en ese sentido, ¿no? Y sí, claro, ¿no? O sea, los que venden cuencos Ajá. te venden los cursos, ¿no? Claro. Sí. Entonces dicen, no, Paquete pues aquí, completo. aquí está todo, mira, aquí te voy a vender este cuenco que es para el chakra del corazón. Ajá. Ajá. Pamplinas, eso no existe, por favor. Sí, eso no existe. Hay que trabajar directamente con el sistema nervioso y con la conciencia, que es la que nos lleva a determinar dónde estamos, cómo nos sentimos, por qué necesitamos que alguien nos eche la mano y cómo es posible que nosotros, como responsables de esta sanación, de esta terapia, seamos responsables profesionales con muchísima experiencia. Porque después de que, por ejemplo, yo doy un curso, ¿no? Básico, ¿no? De 18 horas para ejecución de cuencos, ejecución de cuencos. 18 horas, Y ok. hay que entender cómo está hecho el cuenco, la historia, de dónde viene, por qué, las cuestiones musicales fundamentales, ¿no? Estamos hablando de instrumentos, del sonido, entonces tenemos que entender cómo es el fenómeno del sonido y todo eso. Y sí, los principios de ciertas terapias que son fundamentales, como es la psicología transpersonal y en general la música transpersonal. ¿Qué es esto de transpersonal? Es una palabra que se acuñó hace años, como por ahí de los 90, para determinar también lo holístico, lo que trasciende al ego, lo transpersonal. ¿Por qué? Pues porque vas a hablar desde el corazón, desde tu espíritu, vas a también a contemplar que toda la gente, por un lado necesitamos siempre, no hay nadie que no necesite un apoyo. De acuerdo. Y por otro lado, todo es muy orgánico y todo es holístico en el sentido de que va a abarcar todos los aspectos de tu vida. La salud tiene que ver con eso directamente. Es decir, cómo piensas, cómo comes, qué haces en el día a día, con quién convives, quiénes son tus amistades, con quién trabajas, qué haces, de si haces ejercicio o no, cómo piensas, cómo sientes. Todo eso es la salud. La salud no son los fármacos, la salud no son los laboratorios, la salud no es necesariamente los doctores. Eso no es la salud. La salud es todo esto que acabamos de decir, que tiene que ver cómo piensas, cómo sientes y tu día a día,
tus hábitos. ¿Quién eres? ¿Cómo vives? Así es. Y esas áreas donde se extiende un aspecto de sanidad también. Es decir, como bien lo dices, de las relaciones, por armonía también, ¿qué tipo de personas Sí, atraemos? sí, ¿Con quién sí, hacemos más exactamente, clic? exactamente. Y mira, hay un principio de la física cuántica que es, la frase es, lo similar atrae a lo similar. Correcto. Sí, sí. Entonces, si tú estás vibrando, hablando de las vibraciones, si tú estás vibrando en el odio, en la mala onda, en la amargura, es así, en lo feo, en lo horrible, ¿qué crees que va a pasar? O sea, atraer a alguien Pues similar a claro, eso. y las cosas que te pasen van a tener que ver con esas energías que estás vibrando. Sí, Y sí. tú estás generando, por eso somos responsables de ello. Hay que ser responsables, ¿no? Sí, todo vibra. Sí. Entonces, por eso la meditación, yoga, este tipo de disciplinas que tienen que ver con la mente y el cuerpo y el espíritu, son las que nos van a ayudar a tener una armonía, a tener un centro para ser conscientes de que nosotros somos responsables de la realidad y que somos responsables de una vibración que puede ser muy benéfica o puede ser muy dañina. Y que eso nos va a juntar a los que tenemos que estar. Ujú. Hay un concepto tibetano que dice Shiné, y Shiné es morar en calma. Entonces, cuando logramos la calma, la quietud en la meditación, podemos percibir nuestra propia frecuencia de vibración. Y de ahí incluso intuir, saber qué es lo que necesitamos para subir nuestra frecuencia de vibración. La Tierra dicen que también tiene una frecuencia y que también nos Sí, tenemos que... los planetas, el los cosmos, planetas. por supuesto, Ujú. todo está vibrando, ¿no? Ujú. Ahorita me acordé de lo que estabas diciendo. Perdón, se me fue tu nombre. Víctor. Víctor. Hay una anécdota en la década de los 70 cuando se inventa una cámara que se llama encoica, que está aislada, es una cabina aislada del ruido y de la luz. Ok. Y entonces eso lo llevan a la Universidad de Nueva York, invitan a un gran compositor de música contemporánea que se llamaba John Cage. Dicen, maestro, quisiéramos que usted viviera la experiencia, ¿no? De entrar a la cámara, a la cabina, para que nos dé su experiencia, ¿no? Ujú. Sí, o sea, imagínate, un lugar como el espacio, ¿no? Sí. Podría ser, ¿no? Sí. Algo así, ajá. Y entonces ya se mete y tal, ¿no? Están los ingenieros ahí, está un rato, John Cage sale y dice, yo sí escuché una frecuencia. Y entonces los ingenieros le dicen, sí, su sistema nervioso. Ok, sí. Wow. Entonces se pudo escuchar a sí mismo. Sí, en una ocasión me pasó con un paciente, estaba dándole yo un masaje. La persona estaba empezando a relajarse más profundo y de repente se levanta exaltado, respirando fuerte, ¿no? Asustado. Agitado, sí. Yo pensé que incluso lo había pellizcado o algo y se lo pregunté. ¿Te pellizqué? ¿Qué te pasó? ¿no? Mañoso. Sí. Pero estaba incluido en la terapia. Sí. Esa mano. Árbitro. Sí. Entonces me dice, es que empecé a sentir los latidos de mi corazón y me asusté. Pues nunca lo había... Nunca lo había sentido. Claro, sí. Tan solo de llegar a ese estado, a lo mejor ni siquiera tan profundo, pero poder permitirse sentir su propio latido. Sí, mira, yo Mucho por ejemplo, ruido alrededor. En Todo. mis talleres hablamos precisamente de cómo el sonido y la vibración, siempre estamos hablando de la vibración, viaja a través del aire. Entonces, los primeros ejercicios para entrar a la meditación con los cuencos y con otros instrumentos que también toco, les pido que hagan conciencia de que el sonido está viajando en el aire. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que cuando nosotros somos conscientes de lo que estamos respirando, es que estamos respirando el sonido. Y que además nuestro cuerpo está vibrando y está recibiendo las vibraciones. Entonces, en realidad nosotros estamos escuchando con el cuerpo. Cuando nosotros escuchamos, sentimos. Ujú. Entonces, Claro. todas las vibraciones, consciente o inconscientemente, las estamos recibiendo con nuestro cuerpo y los sonidos, que son vibraciones, pues están llegando a nuestro cuerpo. Claro. Un ejemplo así como muy obvio sería
Cuando algo te truena muy fuerte, ¡pum!, lo sientes inmediatamente Sí, en tu claro. cuerpo, ¿no? Sí, sí. Ujú. Cañón. Y mucho en el corazón también. Sí, ¿no? pecho. Sí, ¿no? Nos hacemos hacia atrás, cerramos nuestro pecho para protegernos. Ujú. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, ahí está también muy interesante cómo los pueblos antiguos, los nahuas, sobre todo el centro de nuestro país, tenían tres entidades energéticas muy importantes en el cuerpo. Una era el tonali, que era en la cabeza. Otra energía era el teyolia, en el corazón, que es otro cerebro, una Sí. gran inteligencia, tiene más neuronas que el cerebro. Ujú. Ujú. Y otra es el hígado, para ellos era importante el hígado, ¿no? El chillot. Entonces, esas tres entidades son muy importantes. Yo diría que todo el cuerpo es muy importante, ¿no? En Así realidad, es. Ujú. ¿no? Y hay que darle su lugar. Y en ese sentido es cómo hay una inteligencia o hay varios tipos de inteligencia en nuestro cuerpo que están vibrando y que hay que hacerles caso y empezar a escuchar nuestro cuerpo también en el sentido, ¿no? Ujú. Así como lo hizo tu paciente, Sí. ¿no? Que de pronto se asombró y no sabía qué hacer. Sí. ¿no? Ujú. Entonces sí, tener en cuenta que nuestro cuerpo es una entidad divina y sagrada y que por lo tanto hay que honrarla como tal, ¿no? Y que somos dioses. Totalmente. Y toda esta vibración se expresa, bueno, con todo el cuerpo, pero también con la voz. Por supuesto. Cuando se crea una armonía, una persona está más en balance, automáticamente también cuando la emoción se hace presente, Ujú. cambia el tono de voz. Por supuesto. Cuando estás más romántico Claro. y entonces hablas de que, oye, ¿cómo estás? Señoras y señores. Sí, y Ajá. cuando te enojas y Sí. más violento y el tono Claro, de voz tiene claro, mucho que ver con la claro. proyección de la energía que Así estás es, emanando. así es. Y bueno, yo te diría que todos cantamos. O sea, cuando hablamos estamos cantando porque le estamos Así dando es. tonos, fraseo, silencios, ¿no? Ajá. Y así nosotros que estamos acostumbrados a escucharnos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, tenemos un tono y una musiquita que es diferente a la de los del norte o los de la costa Sí, o los del sí, sur. totalmente. Y Ajá, cada sí. quien tiene su tono y como dicen, su cantadito, Su ¿no? cantadito. Ujú. En realidad, al hablar, todos los seres humanos estamos cantando. Y emanando de alguna manera lo que a lo mejor en ese momento estamos vibrando, ¿no? Claro, por eso las palabras son tan importantes, por eso los mantras son tan Mm, importantes, ¿no? Claro. Sí. Yo hago mantras en náhuatl desde 1997. Órale. Ujú. Un ejemplo. Tlazocamatic tonatiu, tlazocamatic mestli, tlazocamatic tlalticpac, tlazocamatic tletl, tlazocamatic ejecatl, tlazocamatic atl. Es un mantra en náhuatl dedicado a los dioses vivos para honrarlos y para agradecerles. La palabra para agradecer en náhuatl es tlazocamatic, gracias. Entonces aquí lo que acabo de decir es gracias sol, gracias luna, gracias tierra, gracias fuego, gracias aire o viento y gracias agua. Sin ellos, que son los dioses vivos, no No existiría la vida como la conocemos. Definitivamente ya se antoja estudiar música y en especial ese disco de mantras en náhuatl. Sí. Hay que publicarlo, hay que Ahí está. tenerlo. Además les doy ahí el comercial de que Sí, tuve por la favor, Humberto. fortuna de ese disco es de 2016. Está en las redes, ahí está en las plataformas. ¿Cómo se llama? Mantras en náhuatl. Ah, ok, Así ok. es. Vamos a buscarlo. Ese disco tiene las voces de Cecilia Toussaint, Alfonso André, Ajá. baterista de Caifanes. Sí, sí. Está por ahí en el bajo Poncho Figueroa. Está el maestro Luis Pérez Ishonestli, que es sin quererlo, él fue el creador del llamado estilo etno, ¿no? Ok, sí. Que se lo adjudican a Jorge Reyes. No, no es cierto. O sea, artistas verdaderos, Luis Pérez, Ishonestli, Antonio Cepeda, el grupo Tribu, en este ramo, ¿no? En este estilo que se llama etno. Los demás no son artistas.
Ellos sí son artistas. Y yo me reivindico como tal. Y en ese disco, pues sí, son grandes voces también y grandes artistas, ¿no? Que tuvimos la fortuna de contar con ellos para hacer este disco. Vamos a buscarlo para compartirlo Por acá, favor, los mantras en náhuatl. les va a gustar. Sí. No, pues ya con la pruebita ya se antoja. Y hablando de discos, vas a lanzar un nuevo disco también. Sí, queremos invitarlos para el próximo domingo 19 de octubre a las 5 de la tarde en el Multiforo Alicia, que es maravilloso foro, que está en Eligio Ancona, número 145, en la colonia Santa María la Ribera, una de las colonias con más tradición en México. Ujú. Ahí está el foro. Vamos a presentar el nuevo disco de mi banda, que es Sangre Azteca. Yo hago las canciones, canto, toco el acordeón desde hace muchos años. Y entonces este sería como el segundo disco de la banda después de tantos años. Pero pues no existe el tiempo en esas cosas, ¿no? O sea, digo, no tenemos ningún contrato ni nadie que nos esté ahí presionando. Correteando. Y que tenemos que, ahí cada año hay que sacarlo y a fuerza y no sé qué, no. Cuando se pueda, Cuando se da. se puede. ¿Ya están los boletos a la venta entonces para Sí, ya están las lanzamiento? entradas a la venta. Ahorita hay una promoción que si ustedes compran su entrada desde ahora, Ujú. se llevan el disco gratis, de regalo, pues. No, pues hay que salir a Y entonces, comprarlo. pues digo, es una buena idea. Sí, cómo no, maestro. Entonces ahí vamos a estar domingo 19 de octubre a las 5 de la tarde en el Multiforo Alicia, Eligio Ancona 145, en la colonia Santa María la Ribera. Estrenando y presentando el disco Renacer. Renacer, y Ujú. va a estar también alternando con nosotros la banda, es el nuevo proyecto de Poncho Figueroa, que ustedes lo deben de ubicar como fundador, bajista de una banda icónica también en la música de México, como fue Santa Sabina. Ujú. Entonces, bueno, Poncho va a estar también ahí con su grupo. Entonces va a estar Sangre Azteca y Punch, así se llama el grupo, Punch. Y ahí vamos a estar en el Multiforo Alicia, ahí los esperamos. Pues invitamos a todos a que vayan, ahí estaremos nosotros también, desde luego. Sí. Ese día, con mucho gusto, Humberto. Sí. Oye, y sigues teniendo un programa cada semana, Ujú. porque pues por ahí participamos en conjunto contigo en, Ujú. digamos, en la primera temporada, ¿no? En la De primera Hay Otros temporada. Mundos. Sí. Pero hoy día, pues cada semana tienes un programa, ¿nos puedes platicar un poco de él? Ujú. ¿De qué se trata? ¿Qué invitados Ujú. tienes? ¿Y dónde te pueden ver? Bueno, está a través de mi canal de YouTube. Ujú. Y es todos los miércoles a las 9 de la noche, 21 horas, tiempo central de México. En Tan vivo. cordialmente, sí, en vivo. Se queda grabado después, Ujú. por si lo quieren después escuchar. Digo, bueno, ver, ¿no? Ajá, Que es YouTube. ajá. Entonces, el programa está basado, digamos, en la primera temporada fue durante la pandemia y yo lo hice con la idea de apoyar las artes escénicas porque ustedes se dieron cuenta que todo estaba congelado, Ok. estábamos encerrados y sin embargo el talento de la gente fue maravilloso porque empezaron a hacerse presentaciones de teatro en las casas, Ujú. funciones de danza, música, etcétera, muy, muy creativo, ¿no? Sí, sí. Y entonces hice eso. Los temas que yo trato en el programa son música, cultura, arte, artes escénicas, contracultura, la vida underground de México, que hay que darla a conocer también en el sentido de la Ciudad de México sobre todo, Ujú. y la salud integral. Entonces, sí he invitado, normalmente siempre tengo algún invitado, invitada, que es especialista en algún tema que puede ser de música, de arte, de cultura, etcétera, Salud. y de salud también. Ujú. O sea, nutrición, yoga, meditación, todo lo que tiene que ver con la salud. Entonces, los invito, están cordialmente invitados, los miércoles a las 9 de la noche por YouTube. Excelente. Pues ahí estaremos también viéndote, Humberto. Ujú. Muy bien, oye, yo nada más quería comentar dos temas. El primero, pues creo que hemos estado hablando del poder que tiene el sonido y la frecuencia y todo esto. A mí me pasó una vez algo muy, muy importante, que fue cuando comprendí ese poder.
Estaba en un país, estaba en Costa Rica, era en la madrugada y tenía un dolor de muelas terrible y ya no sabía ni qué hacer y bueno, estás en un país lejano y ¿qué haces? Y pues busqué ahí en Google música para sanar el dolor de muela, ¿no? Y encontré una por ahí y bueno, me puse a escucharla con los audífonos, me quedé dormido y al otro día desperté y ya no me dolía nada. Yo ahí dije, o sea, el sonido es mágico, ¿no? Ahí me enteré de este tema. Y el otro es, las personas, una pregunta en ese sentido, las personas que no tienen su sentido de la audición, Humberto, en ese sentido, siguen teniendo esa vibración de la música, de los cuencos. Me decían que a los niños que pues que no tienen la audición, pues les ponen un globo aquí en el estómago y que incrementa la vibración. Entonces, como bien decías, la vibración pues llega hasta donde tiene que llegar, no importando lo demás, porque en ese caso ni siquiera estás escuchando esa vibración, ¿no? No la escuchas de manera convencional, pero Ajá. sí la escuchas a través de tus sistemas. De tu cuerpo. Todos los sistemas son vibración y todos los sistemas son altamente sensibles. Entonces, incluso cuando alguien pierde algún sentido, Ajá. los demás se incrementan. Tienen que trabajar más. Entonces, Claro. o sea, el cuerpo es muy sabio, es un diseño perfecto. Entonces, tiene que incrementar más la sensibilidad. Si alguien no escucha por algún problema auditivo, Ujú. entonces su percepción va a ser mucho mayor, ¿no? Y su cuerpo, como estábamos diciendo, su cuerpo escucha porque siente. Claro. Claro. Y esas células que tienen de alguna manera pues un desequilibrio, vuelven ese equilibrio, ¿no? Has visto las imágenes que se forman en el agua y en muchos lugares, pues con los armónicos, ¿no? De formas geométricas y como bien decías hace rato, cuando hay un ruido, pues formas desarmónicas. Entonces, nuestras células regresan a ese estado de equilibrio y entonces nos deja de doler algo o empezamos a recuperar esa salud que tú comentabas, ¿no? Acabas de decir una cosa también interesante que hay que comentarla. Los cuencos de metal, Ujú. como son como campanas boca arriba, cuando nosotros los frotamos por atrás, digo por afuera, Sí, sí. y los percutimos, van a generar una vibración que es una vibración circular y expansiva. Ok. No es unidireccional como puede suceder con una guitarra o con un piano, sino que en este sentido, como son circulares, su sonido es circular y es expansivo, de tal suerte que por eso es importante tocarlos en lugares cerrados, para que esa vibración que está circulando a través de ese espacio se quede ahí y pueda llegar entonces a toda la gente que está ahí. Ok. Si lo hacemos en un lugar abierto, puede venir el aire y se lleva el sonido y se lleva la vibración. Entonces es mejor un lugar cerrado. ¿Y por qué? Porque también en mi caso, yo sí hago hincapié de que la gente respire el sonido. Entonces, estamos haciendo ejercicios de respiración y estamos tocando los cuencos y en ese sentido, esa vibración está en el aire y estamos entonces recibiendo el beneficio a través del aire. Osho decía, vuélvete transparente para que la divinidad pueda pasar a través de ti. Y hacer lo que comentabas, que cuando cierras el pecho, cierras el corazón por la explosión, emocionalmente también cuando una persona ha sido herida de alguna forma, se va cerrando su vibración a tocar el mundo, a relacionarse nuevamente con personas. Y eso crea una frecuencia de vibración baja. Entonces empezamos a desarrollar patologías, sintomatologías, Sí. incluso enfermedades. Sí, sí, es correcto, es correcto. Entonces, por eso insisto en que la meditación es una de las grandes herramientas que está comprobado desde hace siglos, que es algo muy benéfico. Porque entonces es no dejar de pensar, eso también no es cierto. No vamos a dejar de pensar, sino vamos a pensar en otro sentido, de otra manera, porque siempre vamos a estar conscientes de lo que estamos haciendo y eso forma parte del pensamiento. Sí. Entonces, lo que hacemos cuando meditamos es que ponemos atención en cierto tópico o cierto tema y que este sería, por ejemplo, el que tú estás diciendo como un ejemplo de cómo si yo me estoy sintiendo mal
y no quiero sentirme mal, bueno, entonces tengo que cambiar mi forma de pensar. Ok, O sí. sea, porque estoy pensando de determinada manera que esta vibración puede ser muy baja, ¿no? Sí. Y entonces a veces hay y unos artimañas de la mente que es el ego, a eso le llamamos ego, que te dice, no, lo tuyo es sufrir, ¿no? Entonces, Sí. no, tú vienes a un mar de lágrimas, ¿no? Un La vida es dura. Sí, la vida es dura, tú eres el protagonista de esta gran tragedia. Entonces, mira, hay una frase también del budismo que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es ¿Y eso qué correcto. quiere decir? Que nosotros somos responsables si queremos seguir sufriendo. O sea, de repente perdemos a alguien, se muere un ser querido, una mascota, perdemos una relación, en fin, no sé. Las cosas cambian. Lo único permanente en esta vida es el cambio. Entonces van a ir cambiando las cosas. A veces las tenemos, a veces no las tenemos y pueden ser muy dolorosas. Pero si tú te aferras y te haces adicto al sufrimiento, eso es cosa tuya. Nadie te va a obligar a que tú sufras. Tú eres el responsable. Sí. Que este cambio es ritmo. También, claro, eso es el movimiento, ¿no? Sí. Ujú. Sí. Todo vibra, todo está constantemente transformándose en un aspecto continuo, ¿no? La respiración, hay un ejercicio que hacemos en yoga donde para darnos cuenta un poquito conscientemente de esto, donde inhalamos y pedimos a los alumnos que inhalen y que contengan el aire dentro. Ujú, ujú. Ahora no lo sueltes. Ujú, Llega un punto donde es insoportable, tienes que soltar, a lo mejor 15 segundos, 30, un minuto, lo que cada quien pueda resistir. Ajá. Pero lo que nos enseña es que a no aferrarnos a un estancamiento de una permanencia por mucho tiempo, sino que una relación, por ejemplo, para que se pueda mantener vigente, tiene que estarse renovando. Estarnos relacionando con la misma persona, pero desde aspectos o dimensiones diferentes, nuevos tal vez. Y es parte de un crecimiento, de una evolución, de conservar un ritmo, una cadencia en el universo, de seguir danzando con todo lo que coexistimos y mantener la sanidad en nuestro sistema. La armonía, ¿no? La armonía. Sería, sí, ¿no? Sí. Armonía. Sí, ahorita no nos vamos a meter ese tema, pero sí digamos que se los dejo de tarea. En cuanto a las cuestiones de las relaciones humanas, ahorita ya hay otro concepto de las relaciones humanas. Debemos de adecuarnos al aquí y a la ahora, a la contemporaneidad en la que estamos viviendo, porque ya nos hemos dado cuenta que las cosas han cambiado y que ya las parejas, por ejemplo, en el sentido de las parejas que Sí. estás comentando, pueden ser diferentes, ¿no? Pueden ser diferentes. Esta cuestión del concepto de te amaré toda la vida, toda la vida. Pues, o sea, ¿cómo? O sea, Sí. no, toda la vida, o sea, ¿cuánto E va a igualito, durar? ¿no? Toda la vida ¿Cuánto- igualito. ¿Cuánto va a durar tu vida? O sea, ¿cómo puedes ver hacia el futuro si lo que estamos viviendo es el aquí y el ahora? Sí. O sea, ¿cómo vas a ver hacia allá dentro de 20, 40 años? O sea, no, Sí. es ocioso, Sí. ¿no? Sí, O sea, te amo Perdón. hoy. Oh, sí, claro. Ahorita. Y mañana no sabemos, ¿no? Mañana vemos. Mañana, a lo Mañana mejor a mí vemos. me dan una beca y yo tengo que irme a estudiar a Timbuktu, ¿verdad? 4 años y chao, bye, ¿no? O sea, Sí, ay, totalmente. entonces, es una tarea, ahí se las dejo. Ah, ok. Oye, Humber, ¿y dónde das estas terapias de cuencos? Si queremos tomar una sesión contigo, ¿es Sí. particular, es grupal? ¿Cómo? Sí, mira, tengo 2 versiones, una que me piden también a nivel privado, y a veces la hago de manera pública, que es, en inglés sería el Sound Healing Grupal, que Ok. es como pequeñas meditaciones guiadas a través de diferentes instrumentos, como pueden ser también los mismos cuencos, pero también la flauta lakota de los indios nativos de Estados Unidos, Está bueno. el tambor darbuka, los mantras en náhuatl, en fin, una serie de cosas. Wow. Y es una dinámica completamente diferente a una terapia de sonido individual Ok. que tiene que ver con la persona, lo que está pasando, y yo trabajo con los 4 aspectos más visibles del estrés, que sería angustia, ansiedad, enojo y tristeza, que son para mí el punto de partida de todo lo que nos está pasando. Entonces, esa
sesión de terapia de sonido individual es muy personal. Ok. Y lo que ha estado pasando de un tiempo para acá es que la gente va al lugar donde yo vivo. Actualmente yo vivo en un pueblo que se llama Malinalco, Ok. que está en el Estado de México. Pueblo mágico. Sí, entonces el hecho de que tú salgas de la ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México, y tú vayas al pueblo, que es una cosa hermosísima del lugar, Claro. con una energía completamente diferente, Ya. entonces diferente. ya empezó la sanación Ya ahí. empezó desde que saliste Ya de tu empezó la casa. curación en ese sentido, Wow. porque tú dices, yo voy a ir a un lugar donde yo me merezco estar, para donde voltees está hermoso. Wow. Entonces dices, pues aquí es donde yo debo estar, y además vas a recibir una terapia de sonido personalizada, así, ¿no? Wow. Y ahí en esa terapia yo utilizo frecuencias binaurales. ¿Qué es esto de binaural? Quiere decir simplemente que son dos tipos de frecuencias Ujú. para trabajar con los hemisferios cerebrales. Para mí es fundamental trabajar con el cerebro y el sistema nervioso. Ujú. Excelente. Pues que te busquen a través de las redes si quieren una terapia Sí. tanto Sí. personalizada Ujú. como las grupales que dan ganas de ir a Malinalco, ¿no, Vic? Hay Sí. que hacer una en vivo y vamos. Todo. Hay que hacer una en vivo. Mañana voy a hacer una en Cuernavaca. Ah, ok. Ujú. Es una grupal, ¿sí? Ajá. Para el cumpleaños de un amigo, el cumpleaños de su mamá. Ajá. Que cumple 80 años. Ok. Ujú. Ok, excelente. Pues, Excelente. Y bueno, lo que nos comprometemos también es para publicar aquí en las redes ese disco de los mantras en agua que está Ajá, muy interesante. Les va a gustar. ¿Con qué te gustaría despedirte? Un último consejo de Todo Vibra, algo con que ya dejaste tarea, pero un consejito un comodín que puedan aplicar para la tarea. Mira, venimos a ser felices y a compartir nuestra felicidad con los demás, con los animalitos, con el reino vegetal, con los seres humanos. Entonces, dense a la tarea de ser felices. Eso es una decisión también, pese al dolor por el que pudiéramos estar pasando, ese hay que transmutarlo, hay que cambiarlo, es decir, de todos modos, si yo estoy vivo, ya estoy en ganancia y hay que agradecer. Entonces, felicidad y gratitud, Ok, hoy elijo ser feliz, pese a todo. pese a todo. Excelente, pues muchas gracias por habernos acompañado. Yo encantado Gracias a de usted. conocerte. Gracias igualmente. Ahí te daré seguimiento con eso de la flauta nativa americana porque me encanta. Muchas gracias. Y Sí, complementar también otros aspectos terapéuticos para las armonías. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, Pablo, Víctor. Gracias. Y hasta un próximo encuentro en el Horizonte Astral. muchas gracias, un gusto volverte Un a gusto, encontrar, un un gusto. ver éxito con el disco y los esperamos aquí en el siguiente programa y vayan también a El domingo. el domingo. Domingo 19 de octubre a las 5 de la tarde en el Multiforo Alicia. Ahí los esperamos. Ahí estaremos todos. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. Horizonte Astral. Donde los magos se encuentran.